tema de hojas de cálculo. Dile que está lleno. Ya. La semana pasada nosotros hablamos de hojas de cálculo, pero como que conversamos nomás un poco de la aplicación esta. Lo que dijimos la semana pasada es todo lo que se podía hacer. Estuvimos conversando de que usted podía hacer promedios, se podían hacer gráficos, cálculos, que hay un montón de cosas, boletas, facturas, sacar los promedios de clase, organizarnos, si es que tienen un negocio, si es que llegan a tener... por ejemplo, una bodega o un negocio donde venden para organizar sus ventas. Hay un compañero en otro curso que le gusta la barbería, ¿ya? Entonces él hace cortes de cabello y estaba viendo cómo usar hojas de cálculo para organizar las horas de todas las personas que toman horas, para tener las marcaditas, que también es más ordenado que estar con todo en una libreta que, dependiendo de nuestra letra y nuestro orden, a veces la libreta no es lo mejor del mundo, ¿no? Y se arruga y uno después tiene que estar buscando. En cambio, la hoja de cálculo es más fácil verificar todo. Hablamos de la importancia de la celda la semana pasada, que la celda eran estos cuadraditos, que el programa está lleno de estos cuadraditos, y es ahí donde usted escribe, pone los números, las palabras, donde pone todas las fórmulas. Y finalmente hablamos de la gratuidad, que era por eso que lo estamos usando. La semana de hoy, la clase de hoy, esta semana, nos vamos a estar enfocando en el uso de la hoja de cálculo. Esta semana vamos a usar el programa. Poco a poco vamos a empezar así de a poquito, como gateando, hasta la pregunta esencial donde ustedes deben crear una fórmula y deben buscar un resultado, ¿ya? Esa es la idea de la pregunta esencial de esta semana, la de hoy. La semana pasada estuvimos haciendo esta introducción y hoy veremos funciones simples para realizar cálculos en la plantilla, ya sea sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, además de calcular porcentajes. Esto facilita el cálculo de productos, servicios y distintas cosas. Ahora, en este programa hay un montón de fórmulas. El programa tiene pero una cantidad infinita de fórmulas y hay fórmulas de hecho que son como súper difíciles de aprender. Son fórmulas muy avanzadas que no vamos a ver nosotros en nuestra clase. ¿Por qué? Porque son fórmulas que usan personas ya que están como muy metidas en esto, ya gente que compra, vende acciones, gente que necesita saber porcentajes de porcentajes y fórmulas súper complejas que a lo mejor el profe Miguel de matemáticas las entiende. ¿Qué vamos a ver nosotros? Todo lo básico, todo lo que nos va a servir en el día a día y todo lo que nos deja a nosotros ocupar bien este programa. Vamos a abrir por primera vez este programa. Bueno, sería segunda vez porque la semana pasada igual les mostré más o menos cómo se veía. Como estuvimos viendo, nosotros ya sabemos que una hoja de cálculo se ve de esta forma, ¿cierto? Que tiene todos estos cuadritos, letras, números y que todos estos cuadritos se llaman celda. Ahora, hay algo extremadamente importante que nosotros debemos recordar antes de continuar. ¿Cómo se llamaban las líneas hacia abajo que tenían letras? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Ya. Esas líneas hacia abajo, que tienen letras A, B, hasta la Z, y luego continúan hasta el infinito, se llaman columnas, ¿ya? Tal cual se llaman en las construcciones griegas, estos que afirman los techos griegos, ¿las han visto? Estas que son como grandes, se llaman columnas, ¿cierto? Que van hacia abajo. Y las que van hacia el lado, que tienen números del 1 al infinito, son las, ¿recuerdan? Ya, las filas. Entonces, una intersección entre una columna y una fila forman estos cuadraditos que forman una celda. ¿Cómo identificamos la celda? Obviamente vemos en cuál columna está y en cuál fila y sabemos cuál celda es. Por ejemplo, la celda C3, sabemos que está en la columna C y bajamos hasta la fila 3 y esa es la celda C3. Esto es extremadamente importante para las fórmulas.
Claro, sí, claro, lo mismo que usted hace en tarjeta de coordenadas se hace aquí para encontrar la celda. Buen ejemplo, estimado. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque cuando usted hace una fórmula, aunque sea la fórmula más simple que es la suma, usted le dice a este programa, oye, yo quiero que sumes el resultado de A1 con el resultado de C5. Y el programa va a sumar esos dos. Pero es importante que usted sepa cómo darle esa instrucción al programa. Ahora, no es necesario que lo escriba, usted lo puede tocar y el programa solo va a sacar el número, pero también es importante que usted sepa identificar eso. En el celular cambia un poquito. Todos los que solo tengan celular van a ver esto, que es mucho más limitado, mucho más simple, que tiene los menús un poquito ocultos. Si se dan cuenta, ahora eso no tiene ninguna herramienta. Así como se ve la flecha para atrás, adelante, los comentarios y seleccionan la hoja. Cuando ustedes hacen clic en una celda, o sea, cuando tocan una celda 2 veces, las herramientas se despliegan y empiezan a aparecer poco a poco. Pueden hacer varios ejercicios, pueden hacer funciones, ¿ya? En ambos dispositivos, pero la versión portátil, o sea, la versión de su celular, no es una versión completa al 100%. Se pueden hacer muchas cosas, pero no se puede hacer tanto como en el computador, ¿ya? De todas formas, todo lo que vamos a estar viendo en la clase y la pregunta esencial se puede hacer sin problemas desde el celular, ¿ya? Esa es la idea, que usted también, si está en el celular, pueda hacer esto sin problemas. Ahora, las funciones que son similares, que ustedes ya deberían conocer, son funciones que vienen de documentos, funciones que vienen de presentaciones. ¿Cuáles son estas funciones antiguas que ya conocíamos? Cambiar los estilos de fuente, el tamaño de las letras, ¿cierto? El color, la forma. Eso ya lo sabían hacer. Alinear el texto para que todo quede al centro de la columna, o a la izquierda o a la derecha. Hay una cantidad de funciones que son muy nuevas, que es todo lo que se refiere a las tablas y a las celdas, darle formato a las tablas. Entre estas funciones vienen nuestros cálculos matemáticos, que son inmediatos y son muy precisos. A veces es un poquito frustrante hacerlo cuando no se sabe, porque si usted pone una fórmula y escribe algo mal, la fórmula solo va a decir error, no funciona. Dice que hay un error en algún lado. Y a veces cuando están haciendo una fórmula grande o están tomando muchos números y hay un error, es un deseo estar verificando dónde está ese error, ya. Puede frustrar si no saben hacerlo, y a veces es mejor borrar todo y empezar la fórmula de cero. ¿Ya? Hay fórmulas larguísimas como las que usamos los profesores. Hay una fórmula que tenemos nosotros que pone la nota automático. Dice, Juanito se sacó 6 puntos de 12, por lo tanto, la nota son 4. ¿Ya? Esa fórmula es súper larga, una fórmula enorme. Entonces, si uno se equivoca en la mitad de esa fórmula, no funciona. ¿Ya? Hay que tener ojo con esto, hay que tener paciencia a veces cuando uno está aprendiendo. Lo más probable es que las fórmulas al principio, tal como la pregunta esencial, sean fórmulas cortitas con 4 o 5 números que tenemos que buscar, ya 4 o 5 resultados, que no es algo extremadamente difícil. Sin embargo, cuando usted empieza a trabajar en una bodega, cuando empieza a trabajar con un montón de valores, con precios, cuando empieza a poner las ganancias, las pérdidas, el IVA, ahí se empieza a complejizar todo y hay que ser bien ordenadito. Para hacer cálculos desde la celda, necesitamos, obviamente, números, cantidades o precios de algún producto. Nosotros podemos generar un cálculo siempre y cuando ambos números tengan un valor similar. ¿A qué me refiero yo con esto? ¿A qué me refiero con valor similar? No quiere decir que tenga que ser un 1 y un 3. Pueden ser números súper dispares, pero al decir valor similar, se debe decir que la celda lo debe ver como un igual. Si nosotros estamos usando números en una celda, no podemos sumar números con fechas. ¿Ya? Tampoco podemos sumar cosas que son pesos, que son monedas, con grados de temperatura. ¿Por qué? Nosotros tenemos este programa y en este programa nosotros le podemos decir a la celda, tu celda vas a tener solo fechas. Y la celda
pone un formato para la fecha, ya que es el, no sé, 3, rayita, 10, rayita, 2021, que es como uno pone la fecha en todos lados, pero esto lo hace automáticamente. Si estamos trabajando, no sé, somos encargados de cuidar una máquina en alguna empresa. Ya estamos en la bodega, tenemos que cuidar esta máquina y tenemos que ir registrando la temperatura de la máquina cada cierto tiempo. Si estamos registrando una temperatura de una máquina o estamos registrando, no sé, la temperatura de la gente que está entrando en un local, que se hace en todos lados, obviamente nosotros vamos a decirle a Excel o le vamos a decir a hoja de cálculo que estamos trabajando con grados Celsius, ¿cierto? Si el día de mañana nos toca ver nuestro IVA, nuestras entradas de dinero, le decimos que estamos trabajando con pesos chilenos. Entonces, si queremos hacer una fórmula, solo podemos sumar pesos chilenos con pesos chilenos. Solo podemos sumar grados de temperatura con grados de temperatura. Y así y así. A eso me refiero yo con valor numérico igual, ¿ya? Puede que si una fórmula no le esté funcionando es porque la celda esté mal configurada y tenga una celda configurada para otra cosa que no sean pesos, u otra cosa que no sean temperaturas, u otra cosa que sea diferente a lo que está tratando de sumar. Y ahí también hay que tener ojo. Si bien los cálculos son simples, la fórmula simple de resolver esta suma en su respectiva celda es total, es fácil. Usted dice, profe, pero yo sé sumar 2000 más 500. Todos saben hacer eso. Pero es un ejemplo. Obviamente, si empezamos a trabajar con valores, puede que nos lleguen 195.300 más 237.400 más, y ahí ya se empieza a complejizar todo. Pero la fórmula va a funcionar igual, independiente del número que sea. Nosotros debemos aprender la fórmula. ¿Cómo calculamos esto? Aquí tenemos nuestra casilla C2, que no tiene nada, que dice abajo del total. Vamos a escribir igual y vamos a escribir el paréntesis. Cuando nosotros escribimos el paréntesis, se nos abren las opciones de empezar a poner una fórmula, ¿ya? El poner igual ya quiere decir que queremos hacer una suma. Tomamos el primer valor, luego con el segundo valor y cerramos con un paréntesis. Ahora, esto que yo les expliqué por acá, que se ve extraño, lo vamos a hacer nosotros. Ahora se lo voy a hacer en el celular y se lo voy a hacer en el computador para que lo veamos. Ahora yo se lo estoy explicando y luego vamos a seguirlo paso a paso, así que tranquilos. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Estamos en la casilla C2 y al presionar el Enter nos da el resultado de ese cálculo. Pueden ser ejercicios súper extensos. Nosotros podemos agregar 200 casillas hacia el lado si queremos, como lo estamos haciendo con 2. Eso no importa. Más valores, menos valores, distintos ejercicios, restas, división, multiplicación, se hacen de esta forma. Todo se hace igualito. Ahora, ¿cuáles son los valores que pueden hacer con esto? Suma, resta, multiplicación y división. Esos símbolos son los que nos dicen cuál es la operación que queremos hacer. Ahora, primero voy a compartir de mi celular. Espérenme un momento para unirme a la llamada y voy a hacer todo esto que está aquí, lo voy a hacer paso a paso en el celular, ¿ya? Denme un momento para entrar a la clase. Segundo nivel de mañana. Creo que mi celular no quiere entrar, se pegó. Voy a intentarlo de nuevo. Segundo nivel medio mañana, entrando. Se pega. Vamos a ver desde el computador. Lo vamos a hacer desde el computador. No, ahí está.
Vale, silencio. Creo que internet es la mejor en estos momentos, así que lo vamos a compartir de el computador primero, ¿ya? Ya. Voy a tratar de imitar exactamente lo que teníamos en el ejercicio, lo voy a ir haciendo paso a paso. Usted en su celular puede hacer exactamente lo mismo. Yo voy a estar en el computador, pero en el celular se puede hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la operación que nosotros habíamos enseñado a hacer? Íbamos a sumar los valores de la pizza, ¿cierto? Tenemos, creo que se está viendo, ¿se ve ahí? Sí. Nosotros empezamos primero a dar orden. Tenemos pieza aquí, tenemos bebida, y aquí es donde nosotros queremos tener nuestro total. Aquí es donde nosotros tenemos nuestro total. Por lo tanto, vamos a decir ya, ¿sabes que esta pizza me costó 2.000 pesos? 2.000 pesos. La bebida me costó 500. Entonces, ¿cuál es mi total? ¿Cómo yo lo sé? Primero, apretamos el igual, que es el que nos dice, oye, yo aquí voy a empezar una operación matemática, voy a empezar una fórmula. Fíjense en lo que hizo hoja de cálculo. Yo solamente puse el igual y esta cosa solo me dijo, oh, ¿quieres hacer una suma? Mira, aquí te tengo la fórmula. Solo. Esto puede que les sirva como puede que les sugiera una fórmula que no les funciona, ¿ya? La mayoría de las veces le va a estar achuntando porque es bastante inteligente el programa. Ahora, nosotros le decimos, no, yo quiero escribirlo yo solito. Nosotros abrimos paréntesis, tocamos la celda de acá, que es la A2, le decimos, ¿sabe que la A2 la quiero sumar? Apretamos el más, con la B2. Luego cerramos el paréntesis, eso quiere decir que la fórmula ya está completa, y apretamos Enter. 2.500. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que si el día de mañana yo quiero cambiar este valor, por decirlo así, 4.000 pesos, cambia el total de inmediato. No hay que volver a hacer la fórmula. ¿Ya? Si esto, la bebida yo la cambio por 5.050, cambia el valor. ¿Ya? La suma se va a hacer siempre dentro de las celdas que yo le dije que estuviera haciendo la suma. Si nosotros tocamos la fórmula 2 veces, nos dice, mira, estas dos son las que se están funcionando. Hay que tener ojo cuando estamos haciendo una fórmula. Si usted dice, ya la terminé, y toca otra, sin poner el paréntesis, toca otra celda, puede que empiece a quedar la embarrada. Ahí yo estoy sumando con ese, ¿cierto? Pero si usted toca acá, fíjese que la celda de la suma va cambiando, dependiendo de la que usted esté tocando. Por eso siempre hay que tocar con ojo la que usted quiere. Ahora, este programa, si se dan cuenta, abajito hay un puntito azul. ¿Lo ven ese cuadradito azul? Esto que les voy a mostrar lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pero esto duplica una fórmula, parejo hacia el lado. ¿A qué me refiero yo? Yo lo tomo y lo estiro, dice 0. ¿Por qué? Porque ahora está sumando todos los de allá alrededor. ¿Ya? Funciona de esa forma, se duplican así de fácil. Este programa está hecho para multiplicar, para duplicar cosas súper fácil. ¿Ya? Si quisiera multiplicar la palabra pizza hacia abajo, listo. Y aquí podemos ver otra cosa importante. ¿Qué pasó con la fórmula?
Hay un error, ¿cierto? Dice error en rojo. ¿Por qué crees que ahora la fórmula está fallando? Si estaba funcionando delante. Claro, ahí estás tratando de sumar pizza con 500. Entonces el programa no tiene idea cuánto es 500 más pizza, ¿cierto? No se puede hacer. Así sería la primera operación, la operación más simple, que sería nuestra suma. Ahora, desde el celular es muy, muy parecido. Ahora estoy compartiendo pantalla. Ya. Ahí se está viendo mi celular. Sí, se está viendo mi celular. Ahora, yo inicio aquí una hoja de cálculo en blanco con el más que está acá abajo. Sin que se pegue esto porque el internet está medio malo. Parece que no vamos a poder con el celular. No, se pegó lo del celular, está el internet muy, muy malito. En estos momentos el wifi en el computador estoy conectado por cable, así que no estoy teniendo este problema. Pero en mi celular. A ver si me comparto. Ya me estoy compartiendo el notebook. Ahí sí. Ahí. Ya chicos, ahora sí va del celular, ¿eh? Entonces, comenzamos una hoja de cálculo nueva, de cero, y en el celular se ve extremadamente parecido al computador, ya solo que se ve más larguito. Se puede hacer zoom, y vamos a hacer lo mismo. Tocamos 2 veces una celda y podemos escribir. Escribimos pizza, luego escribimos bebida, y luego escribimos el total. Acá abajo ponemos obviamente nuestro valor, que son 2000. Tenemos nuestro valor, que son 500. Y en total, ¿qué hacíamos para iniciar la fórmula? Igual. El igual, ¿cierto? Muy bien. El igual inicia la fórmula. Luego abrimos paréntesis. Excelente. Tocamos a 2. Tocamos a 2. Luego hay que poner el símbolo APA. ¿Ya? El más. Y tocamos V2 y cerramos paréntesis. Ahora, hay algo importante que deben saber cuando están en el celular. Si se dan cuenta, aquí abajito donde sale esta F extraña, es donde yo puedo escribir, ¿cierto? Aquí donde estoy, acá, se escribe. ¿Ya? ¿Por qué? Si usted trata de escribir la fórmula arriba, donde dice total, al tocarlo, le va a decir, oye, ¿quieres poner esa celda? No, 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 no. Oye. Cuando usted está escribiendo una fórmula, cualquier cosa que toque arriba, cambia como parte de la fórmula. Entonces, el escrito va abajo. Terminamos la fórmula y apretamos el ticket y listo. ¿Ya?
es igual de fácil que en el computador, pero tienen que tener ojo con eso. La fórmula se escribe aquí abajito, no se escribe arriba en... ¿Ya? Y aquí está lo mismo, podemos clonar la fórmula hacia abajo, igual de fácil que en el computador. No me deja. No, si las opciones son bastante más limitadas. Pero podemos hacer la fórmula sin problemas. Ahora, continuemos aquí con la materia. Ya, habiendo visto la fórmula más simple, que es una suma, vamos a hablar de otras cositas. Ya sabemos que solamente poniendo el número entre medio, o sea, el signo entre medio, vamos a decirle, oye, yo quiero hacer una suma, una resta, una multiplicación o una división. Ahora, imaginemos una situación. Hay un restaurante en el sector donde toda la comunidad ha sido invitada. ¿Qué necesitamos nosotros? Ver en pesos cuál es el precio, se arrancó una tilde ahí, de la venta total del menú por persona. Entonces, tenemos distintos productos a distintos precios y tenemos que hacer el cálculo. ¿Ya? Aquí es donde yo les dije que las fórmulas se empiezan a agrandar un poquito, ¿cierto? Tenemos pizza, bebida, papas fritas, hamburguesas, handroll, ensalada y aderezo. Y el total es mucho más grande. Para calcular el total debemos abrir nuestra fórmula con el igual, comenzamos paréntesis, y ahora cada celda tenemos que ir presionando, agregando el más entre cada una de las secciones. Y finalmente cerramos el paréntesis y apretamos el enter total. ¿Ya? Eso es lo mismo que hicimos, solamente que el más va entre medio de más celdas, ¿cierto? Chicos, hay otras formas de hacer esto que las vamos a ver en clases más adelante. Puede que usted diga, profe, pero yo vi una forma más fácil de sumar. Sí, hay formas distintas de agregar fórmulas, pero como yo les dije, con este programa hay que aprender a gatear primero para después caminar. Si nos tiramos al tiro con las formas complejas, ustedes van a decir, ¿qué? Vamos a ver las sumas así esta semana. Las semanas que vienen es probable que veamos formas simplificadas de fórmulas, que se hace lo mismo de otra manera, ¿ya? Pero hay que conocer esta primero. ¿Por qué? Porque les digo esto, puede que otra persona les diga, no, pero esto se hace así, se hace así. Sí, hay muchas más fórmulas de hacer, o sea, más formas de hacer estas sumas, de hacer estas fórmulas, pero vamos con lo simple para llegar a lo complejo, ya vamos a ir de a poquito. Como yo les dije, no importa la cantidad de cosas que tengamos, siempre que usted vaya poniendo el más entre medio, va a funcionar excelente. Ahora, vamos a calcular el costo. El costo de consumo por persona equivale al 30% del total. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de personas que nos va a ir dividiendo todo y va a decir por persona van a pagar el 30% cada uno. O si ustedes no, ¿saben qué? Nosotros queremos pagar el 30% cada uno. ¿Cómo hacemos esto? Con una fórmula distinta. Pero aquí le agregamos una fórmula a la fórmula. ¿A qué me refiero yo? Ya tenemos el total, ¿cierto? El total que se va calculando aquí, que nos dice, oye, el total es 13.070. Ahora tú dices, el costo. Esta fórmula reacciona con la fórmula anterior, reacciona con el total. Por lo tanto, la casilla de nuestro resultado sería el H2, que es el total del costo, y a eso lo vamos a multiplicar por el 30%. Y ese cálculo nos va a dar el resultado. Lo voy a hacer en vivo para que vayan entendiendo a qué me refiero. Lo voy a hacer en el compu ya que se ve un poquito más grande y ya se dieron cuenta que es exactamente lo mismo. Ahora, ¿a qué me refiero yo con ir calculando una fórmula con otra fórmula? ¿Ya? Voy a agregar aquí algunos extra, no voy a hacer la misma cantidad que tenemos acá, pero ya, vamos a poner las papas fritas, el hand roll, y ¿qué más se compraron aquí?
una ensalada. ¿Ya? Entonces, tenemos todas estas cosas que nos van a ir dando distintos valores, ¿cierto? El pimiento y la ensalada 4000, que era tremenda ensalada. Aquí, entonces, nosotros tenemos el total. Total, ¿cómo se hacía? Nuevamente, para iniciar la fórmula apretamos el igual, abrimos paréntesis, 1 más S más S más S más S, y cerramos. Ahí tenemos nuestro total, que son 11.000 pesos. Ahora, yo quiero calcular algo con esa fórmula. Quiero calcular el costo. Digo, igual, porque vamos a poner otra fórmula, abrimos paréntesis y decimos, yo quiero que este de acá, estos 11.000, se multiplique por el 30%. ¿Ya? Cerramos, enter. Y son 3.300. ¿Cuál es la gracia de hacer esto? ¿Cuál es la gracia de hacer que esta fórmula reaccione con esta? ¿Recuerdas que yo te mostré que si yo cambiaba un valor de aquí, cambiaba el total? Por lo tanto, si cambia el total, también cambia nuestro costo. Cambia nuestro 30% porque se le está sacando a esto de acá. Esa es la gracia de usar este programa, que no hay que estar haciendo toda la operación nuevamente. Simplemente, claro, entonces si tú tuvieras, no sé, un local, ¿qué harías después? Tomas estas operaciones, las tiras hacia abajo, y a medida que te van llegando costos de las distintas cosas, por ejemplo, una persona compró más que otro, ¿ya? Y ellos no compraban ni jarro ni ensalada, le salió 15.000 en total y su costo son 4.500. Si quisieras ver una propina, que la propina, ¿cuánto es el porcentaje de la propina? Creo el 10%, algo así. O quisieras ver el IVA de alguien, pones el 19% y te va a decir el IVA de esos 17 son 3.230. Así de fácil es ir trabajando con este programa. Es simplemente ir adaptando nuestras operaciones matemáticas, es ir adaptando nuestras fórmulas para que vayan reaccionando solitas con las distintas cosas. Ahora, ¿cómo calculamos ganancias? Ustedes saben que todo local, para calcular una ganancia, debe restarle ciertas cosas a sus productos. ¿Cómo se calcula la ganancia de un local? ¿Eh? Por ejemplo, si tú tienes una barbería y cortaste un pelo, un solo pelo, ¿no? Le cortaste el pelo a una persona en la barbería y le cobraste 5.000 pesos. ¿Tú ganaste 5.000 pesos ese día o no? ¿Sí? Ya. Tú usaste una Gillette en esa persona, porque hay que usar una Gillette nueva, ¿cierto? Eso hay que descontárselo a los 5.000 pesos. Usaste la luz, que puede ser poquito, pero también hay que descontarlo. Usaste algo de agua, un poco de champú, todo eso se descuenta del valor total. Lo mismo las personas que hacen tortas, por ejemplo. Si alguien tuviera un emprendimiento de tortas, hizo una torta, la vendió en 20.000 pesos. Claro, entonces, costo de los materiales se resta. El total se resta del costo, ¿no? Sí. Entonces, para calcular nuestra ganancia, nosotros decimos ganancia, debemos restarlo al total menos el costo. Y eso es nuestra ganancia, como dijo la compañera. ¿Cómo restamos el total del costo? Aquí abrimos nuevamente una fórmula. Simplemente esto menos, no, más no, menos este, y ahí lo que dijo la compañera. Total menos el costo, y nuestra ganancia de esos 17 son 13.000 y algo, ¿ya? El costo eran 30%. Así es como nosotros calculamos nuestra ganancia. El total se resta del costo. Muy bien ahí. Adelantándose. ¿Ya?
Es fácil, chicos, cuando ya se van acostumbrando a usar estas fórmulas. Simplemente lo que deben tener en la mente siempre para comenzar una fórmula, igual abrimos paréntesis y ahí podemos empezar a tocar las celdas para decirle al programa, yo creo que esta celda reaccione con esta. Pero usted le tiene que decir cómo vas a reaccionar, con suma, resta, multiplicación, división, porcentajes. Eso depende de ti. Recuerda que usted siempre debe seleccionar la casilla del total, si es que quiere usar un total, si es que quiere usar una fórmula o un resultado de una fórmula, puede hacerlo sin problemas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es nuestra pregunta esencial? Es muy parecido a lo que acabamos de hacer, por eso yo les dije que tomaran atención. ¿Qué debemos hacer? Y por suerte nos van a quedar 15 minutos para que lo vayan haciendo en su celular o en su computador. En una hoja de cálculo de Google, hacen la siguiente tabla con los valores en pantalla. Y luego hay que calcular el total, el costo y la ganancia con los mismos valores que usamos en la clase. O sea, el costo es con el 30%, ¿ya? Ahí está la duda que tenía la compañera. Entonces, ustedes van a hacer de cero estos valores. Van a poner agua, completo, empanada, postre, ensalada, sushi. Ya este tipo comió de todo. Correcto. ¿Ya? Entonces, ¿el total con qué fórmula se sacaba? ¿El total con qué fórmula lo hacíamos? Ya, la más simple, ¿cierto? La suma. Vamos con el más entre medio de cada celda. Luego el costo. ¿Cómo se sacaba? ¿Ya? Para el costo usábamos el total y lo multiplicábamos por el 30%, ¿cierto? Y cerramos. ¿Y la ganancia? ¿Cómo era? Total menos costo. El total menos el costo. Muy bien. Ahora, creo que en Classroom ya está. Voy a revisar. Si no está, se los subo al tiro la pregunta esencial y se las dejo lista para que empiecen a trabajar. Voy a detener la grabación, sí.